Muy buenas tardes con todas y todos. Me es grato darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestros ciclos de conferencias Martes de Justicia. Extiendo un saludo especial a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de su directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien agradece la participación de cada uno de ustedes. El tema que presentaremos esta tarde titula Embargos coactivos sobre remuneraciones. ¿En qué casos y hasta qué monto? La conferencia tiene como propósito analizar el régimen legal aplicable a los embargos coactivos sobre remuneraciones en el contexto del derecho peruano. Se abordarán los fundamentos normativos que permiten esta medida, los límites establecidos por la ley para proteger el mínimo vital del trabajador y los criterios jurisprudenciales relevantes sobre la materia. Asimismo, se examinarán casos prácticos y situaciones excepcionales que suelen generar controversia. Esta actividad busca brindar a los participantes una comprensión clara y actualizada sobre cuándo procede el embargo de sueldos y hasta qué monto puede ejecutarse legalmente. De manera especial, expresamos nuestro agradecimiento al doctor Julio Rayo Villanueva, quien hoy nos acompaña como expositor de la presente actividad. Se recuerda, estimados participantes, que para acceder a la certificación, la permanencia debe ser de por lo menos el 90% del tiempo que dure la presente sesión. Es momento entonces de iniciar con esta conferencia, no sin antes dar lectura a un extracto de la hoja de vida de nuestro expositor invitado. El doctor Julio Rayo es consultor empresarial con 29 años de experiencia en materia tributaria, aduanera, laboral y administrativa. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios concluidos en una maestría en gestión pública por la Universidad Continental y el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios concluidos en la maestría en política fiscal y tributación de la Universidad Garcilaso de la Vega, especialista en tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Ha sido funcionario en la SUNAT, ex profesional especializado en proyectos normativos, ex ejecutor coactivo, ex jefe de servicios al contribuyente, miembro de equipos de reforma tributaria en los años 2003 al año 2009. Docente del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el programa de alta especialización en tributación desde el año 2011, del Colegio de Contadores de Lima en programas de especialización en auditoría tributaria y especialización en tributación desde el año 2007, además de ser conferencista. Es docente de la SUNAT en cursos sobre fiscalización, auditoría tributaria, tributación laboral, tributación internacional, infracciones y procedimientos tributarios desde el año 2001, en el programa de especialización en IGB en el año 2018 y en programas de actualización para fiscalizadores en el año 2019. Jefe del área de tributación y aduanas del estudio Fernández Dávila y abogado desde el año 2017. Creador y administrador de Tributación Práctica, comunidad de Facebook, orientada a la revisión, análisis, comentarios sobre asuntos de índole tributario. Su experiencia y claridad didáctica serán sin duda de gran aporte para el presente espacio académico. La ponencia de nuestro expositor invitado tendrá una duración de 70 minutos, tras lo cual abriremos un espacio para las consultas y o comentarios que tengan ustedes para poder invitarnos. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Julio Rayo por compartir sus conocimientos y experiencia, así como a cada uno y cada una de ustedes por su valiosa participación. Lo dejamos entonces, estimado doctor, con el uso de la palabra por 70 minutos. Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, gracias con todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Permítanme, por favor, compartir el material que vamos a utilizar el día de hoy eh, para iniciar la sesión de inmediato. ¿Ya? Ujú. ¿Dónde estás? Acá está. Siempre se me pierde. Aquí está. A ver, ya está. Perfecto. Hoy día vamos a ver entonces este tema de los embargos coactivos. Ya vamos a ver el tema de los embargos coactivos, sobre qué conceptos aplica, hasta qué límites y en esencia hasta dónde es que vamos a poder utilizar o ver qué es lo que nos pueden solicitar, retener y embargar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Hoy día vamos a ver en esta sesión tres temas. Vamos a ver los embargos de remuneraciones, los tipos y plazos, los montos a retener y los mecanismos de defensa. ¿Ok?
Perdóname un segundito, se me ha trabado, voy a tener que dejar de compartir. Disculpen ustedes. Ya, a ver, no sé por qué se me ha trabado. Ay, pedacho. Bueno, ya, a ver, listo, disculpen ustedes. Ahora sí, doctor, Vamos no se a, preocupe. Ujú. sí, 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 Ahora sí se... sí, sí, no sé por qué se trabó. Bueno, les comentaba, vamos a ver en estas tres sesiones estos tres temas: embargo de remuneraciones, los tipos y plazos. Vamos a ver el tema de montos a retener y vamos a ver algunos mecanismos de defensa en caso se disponga esta orden o esta orden de embargo. El primer tema son los embargos de remuneraciones, los tipos y plazos. En realidad acá, hace algún tiempo hubo controversia, pero el Tribunal Constitucional zanjó y estableció cuál era el tema. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tipos de deudas pueden acarrear, pueden sustentar o motivar el embargo de remuneraciones o los honorarios? Pues en verdad la respuesta es bastante simple: cualquier tipo de deuda tributaria, ¿verdad? Cualquier tipo de deuda tributaria. Provenga esta deuda de tributos internos y de multas asociadas, cualquier tipo de tributo aduanero y hay multas también asociadas, cuotas de fraccionamiento impagas, saldos por pérdida de fraccionamiento, cualquier deuda en realidad que tenga la condición de exigible coactivamente, es decir, deudas que han sido correctamente notificadas por las administraciones tributarias y que han pasado el plazo sobre el cual esas deudas puedan ser impugnadas. Entonces, en estricto, estamos hablando de deudas que tienen la naturaleza de firmes y exigibles, y precisamente por eso es que respecto de ellas se pueden iniciar los procedimientos de cobranza coactiva. ¿Ok? Eh, Puede ser que yo haya tenido un negocio y el negocio no haya caminado bien y me haya quedado con deudas por ese negocio y ahora van a embargar mis remuneraciones, el trabajo que he conseguido. Puede que se trate de deudas como consecuencia de una declaración jurada en la cual he consignado que tengo un saldo por pagar y no lo he pagado y por tanto se inicia la cobranza coactiva respecto a esas deudas. Hay múltiples motivos: solicité un fraccionamiento y me he atrasado en el pago de las cuotas, entonces ahora llegan los documentos de cobranza en el cual están exigiendo el pago de esa deuda y pasa a cobranza coactiva. O que haya tenido fraccionamientos o refinanciamientos y los hayas perdido, pasa a cobranza coactiva. O sea, cualquier tipo de deuda tributaria respecto de la cual podamos indicar que esa deuda ya está firme y como consecuencia de ello, ya puede ser exigible coactivamente. ¿Ok? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando hablamos de embargo de remuneraciones, ¿nos referimos estrictamente solo a remuneraciones? Y la verdad acá entra un tema que fue materia de discusión durante mucho tiempo, pero que el tema está ya relativamente zanjado y es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de remuneraciones, no nos estamos, como es una medida coactiva tributaria, no estamos restringidos ni nos ceñimos al concepto laboral de lo que es una remuneración, sino que tenemos que tomar la definición tributaria, la que está en la ley del impuesto a la renta. Y esta norma nos dice en general que se considera remuneración a toda retribución por servicios personales en relación de dependencia, a toda retribución. Entonces, no importa cómo lo llames, no lo llamará remuneración, sino lo llaman sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación, etcétera. O sea, no importa acá el nombre que se le dé. La idea que está detrás de este asunto es que también van a estar comprendidas dentro de este concepto de remuneración
conceptos como, por ejemplo, los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciben los socios, los ingresos obtenidos por un sujeto que teóricamente es un profesional independiente o es un trabajador independiente, pero cuando simultáneamente tenga y mantenga una relación laboral de dependencia con el sujeto que le paga esos honorarios. O sea, para fines tributarios, el concepto de remuneración es bastante más amplio que el concepto laboral, sino que nos estamos entendiendo por remuneración a toda retribución o a todo pago por servicios personales debido a la existencia de una relación laboral en relación de dependencia. Cuando hay subordinación, cualquier monto que se ponga a disposición del trabajador y que sea de su libre decisión qué hacer con él, es decir, no tenga que rendir cuentas, no tenga que devolverlo, no hay un arrendir, no hay un adelanto para hacer devolver el saldo que no se utilizó, no. Cuando los montos ya sean de libre disposición del trabajador, eso entra dentro del concepto de remuneración que puede ser objeto de un embargo de retención. Pero acá estamos hablando siempre de un sujeto que tiene una relación de un contrato laboral, un contrato de trabajo que implica dependencia y subordinación. Sin embargo, debemos precisar que ya el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia del expediente 645-2013, ya se ha pronunciado de manera categórica y ha señalado que los embargos en forma de retención que llegan a los empleadores no solo comprende a las remuneraciones en sentido estricto, sino también a los honorarios. O sea, también están comprendidos de este embargo de remuneraciones las retribuciones, los pagos que se efectúan por servicios de naturaleza civil, donde no existe un contrato de trabajo en términos laborales, sino hay una locación de servicios en términos civiles. ¿Ok? Y la razón de que estén incluidos los honorarios es una muy sencilla. ¿Ya? Es que de no incluirse el tema de los honorarios, habría un trato diferenciado para situaciones que tienen en el fondo una naturaleza única de origen. Y es que sea en relación de dependencia o sea porque existe una alocación de servicios, hay una prestación de servicios personales, unos con relación laboral, subordinación y dependencia, y otros de manera independiente, pero siempre hay la prestación de un servicio personal hacia otro, y ese servicio personal además es remunerado. Entonces, para no hacer distingos, el Tribunal Constitucional estableció que, en efecto, las disposiciones sobre las retenciones a las remuneraciones o a los honorarios son las mismas. Se deben aplicar las mismas normas y además, evidentemente, ambos conceptos están comprendidos. Entonces, tenemos que cuando hablamos de este embargo de remuneraciones, nos estamos comprendiendo a los dos conceptos. Lo que es remuneración en sentido estricto, como consecuencia de la existencia de un contrato de trabajo, y los honorarios que derivan de una locación de servicios, que es un contrato de naturaleza civil. Por tanto, cuando hablamos de remuneraciones, ya sabemos que nos estamos refiriendo a esta situación de remuneraciones en este sentido amplio y lo que es los PACO. Cualquier honorario que se pague derivado de una profesión, arte, ciencia u oficio. Todos están comprendidos ahí. ¿Ok? Y eso es lo que dice el tribunal. No puede haber un trato diferenciado que ponga en desventaja al asalariado. Claro, porque si no, nadie va a ser asalariado contrato laboral, sino todos son locación de servicios. El Tribunal Constitucional, a través de esta sentencia, reconoce que las contraprestaciones recibidas en virtud del contrato de prestación de servicios, cualquier tipo de contrato, por lo cual hay una prestación de servicios, contrato de trabajo en relación de dependencia o contrato civil como locación de servicios, tienen carácter remunerativo. Pero entonces esas remuneraciones o esas retenciones
se trabajan y están sometidas a los límites indicados en el Código Procesal Civil. Y esta norma entonces hay que traerla a colación. ¿Qué nos dice esta norma del Código Procesal Civil? Estamos hablando en específico del artículo 648 estamos hablando del artículo 648 perdón, se me movió la diapositiva. 648 del Código Procesal Civil, en donde nos dice la norma que no son embargables, ¿ok? Las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal. Es decir, tenemos un mínimo no embargable, que es el monto equivalente a 5 unidades de referencia procesal. Y respecto de lo que esté por encima de esas 5 unidades, solamente se puede embargar una tercera parte. Además, el numeral 7, el mismo artículo 648, nos dice que tampoco son embargables las pensiones alimenticias. Esto va a tener una incidencia práctica bien interesante un poco más adelante. ¿Ok? Pero esta es la norma, esta es la regla. Esto es el mandato que está en una norma de derecho público y que por tanto tiene que ser acatada, obedecida, ¿no? Por todas las administraciones tributarias. ¿Ya? De todas las administraciones tributarias. Entonces, veamos cómo opera este tema. En las resoluciones coactivas que remite la SUNAT en específico y que en realidad también tienen el mismo contenido cuando se trata de otras administraciones tributarias, ¿ya? La SUNAT se cuida mucho de hacer hincapié y de establecer estas excepciones. En la resolución que normalmente emite, es un formato ya preestablecido por la SUNAT y siempre tiene esta disposición, este literal B, que textualmente nos dice, tratándose de pagos correspondientes a remuneraciones u honorarios, ¿se dan cuenta? Esta primera parte obedece a la disposición del Tribunal Constitucional, es decir, producto de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, la presente medida de embargo alcanza únicamente al monto equivalente a la tercera parte del exceso de 5 URPs, conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. Para tal efecto, el tercero retenedor deberá cumplir con retener y entregar el monto calculado de acuerdo a la mencionada norma. Y esto es exactamente el punto. Ya sabemos que nos pueden notificar a nuestro empleador o a la empresa o sujeto para la cual le estamos prestando servicios y emitimos recibos por honorarios, les pueden notificar para que nos retengan. Pero tratándose de remuneraciones en sentido amplio o los honorarios, solamente nos pueden retener por un tercio de lo que supere las 5 unidades de referencia procesal. Estas primeros 5 unidades de referencia procesal son un mínimo no embargable. ¿Ya? Recuerden eso, por favor. Ahora ahora lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Pero lo que quiero destacar antes de seguir avanzando es que la propia SUNAT y en realidad todas las administraciones tributarias reconocen que existe por mandato del Código Procesal Civil este monto mínimo no embargable. En el año 2025, perdón, antes de ir a ese tema, eh, la pregunta es, ok, ya sabemos que el ejecutor coactivo, en base a las normas del Código Tributario o en base a las normas de la Ley de Procedimiento de Cobranza Coactiva que tienen los municipios, tiene la facultad, tiene el poder, está habilitado para ordenar los embargos. Pero lo que debe tener claro es que esos embargos, pues, están buscando en esencia que el contribuyente se meta un ajustón de correa para efectos de pagar esa deuda impaga en el menor tiempo posible, con el mayor esfuerzo posible. O sea, cuanto más rápido la pagues, mejor. Pero
la pregunta que siempre sale y que es importante abordar en este momento es ¿cuánto tiempo se mantiene un embargo coactivo? ¿Cuánto tiempo se mantiene un embargo coactivo de la SUNAT o cuánto tiempo se mantiene un embargo coactivo de los municipios? Porque nos enfrentamos ante un tipo de embargo especial. Es un embargo que se denomina de ejecución continuada. Tiene una fecha de inicio, pero en realidad no sabemos cuándo termina. Y es que en materia tributaria, los plazos de embargos guardan relación directa con la exigibilidad de la deuda tributaria en primer lugar. Me quiero explicar. Si, por ejemplo, el día de hoy, que estamos 22 de julio, el ejecutor coactivo ordena un embargo, va a decir hasta tal monto, digamos, hasta 2.000 soles, y se lo notifican a mi empleador. Mi empleador, cuando recibe la resolución coactiva que ordena trabar embargo en forma de retención, a mérito de esa resolución, mi empleador se convierte en un agente de retención. Está obligado a retener hasta los 2.000 soles. No menos, o sea, no más. Puede hacer retenciones parciales, pero no puede retener más de 2.000 soles. Por tanto, si por ejemplo me pagan 5.000 soles mensuales, habría que ver si él puede retener solo hasta 2.000. ¿Por qué hasta 2.000? Porque ese es el monto del embargo. Pero pudiera ser que en aplicación de estas normas del Código Procesal Civil, el monto a retener sea menor. Eso lo vamos a ver en breves minutos. Pero lo que quería referirme con esta frase, fíjense ustedes, los plazos de los embargos tributarios guardan relación directa con la exigibilidad de la deuda tributaria. Eso significa que el embargo subsiste y se mantiene mientras haya deuda tributaria pendiente de pago. Pendiente de pago. O sea, en principio es eso. De forma tal que si se emite la resolución de embargo y yo pago de inmediato los 2.000 soles, ese embargo muere, porque ese embargo se sustenta y se mantiene vigente mientras haya deuda tributaria. Una vez que ya se canceló, que ya se pagó esa deuda tributaria, el embargo muere. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese asidero sobre el cual se está trabando, sobre el cual se está ordenando, que es la deuda pendiente de pago. Pero además de que haya deuda tributaria, los embargos también tienen relación con los plazos de prescripción para la cobranza de esa misma deuda. ¿Ok? Para prescripción de esa misma deuda. Entonces hay que ver también, porque pudiera ser que a pesar de que se ordena, a pesar de que se ordena un embargo, el empleador recibe esa orden y no tiene nada que retener. El embargo no muere con su notificación. El embargo en forma de retención sobre remuneraciones no muere con su notificación, sino que a partir de su notificación ya queda activado. Se mantiene en el tiempo, sigue surtiendo efecto. El empleador se convirtió en agente de retención desde este punto y hasta que no se retenga el total de la deuda o no se levante o ya no haya deuda, el embargo subsiste y por tanto tiene que comportarse como agente de retención mientras la resolución de embargo esté vigente, mes a mes, cada vez que se vaya a efectuar un pago al trabajador, cada vez que se paga al trabajador, ¿correcto? Entonces, por eso es que se dice que este embargo es uno de ejecución continuada. Empieza en un punto y se proyecta en el tiempo hasta que se levanta el embargo o ya no hay deuda pendiente de pago o se haya cumplido con retener el monto ordenado. Fíjense ustedes, el artículo 43 del Código Tributario nos dice que el plazo para exigir el pago de la deuda tributaria prescribe los 4 años y a los 6
para quienes no hayan presentado la declaración respectiva, 6 años. Y además nos dice esta misma norma que el plazo de estos 4 años o el plazo de los 6 años empieza el 1 de enero del año siguiente o desde el día siguiente a la notificación de la resolución de determinación. Si, por ejemplo, se trata de una orden de pago, declaración de renta el 2024 que acaba de pasar, ¿verdad? Y yo tengo un monto de deuda pendiente, el plazo de prescripción recién empezará el 1 de enero del 2026. Pero la SUNAT ya puede cobrar. La SUNAT ya puede ordenar en este momento iniciar la cobranza coactiva y disponer embargos sobre mis remuneraciones. Y el empleador tendrá que retener. Pero el plazo de prescripción todavía no ha empezado, porque empieza el 1 de enero del año siguiente. ¿Correcto? Y mi empleador, eventualmente, mientras no retenga el total de lo que le piden, mientras que haya deuda pendiente de pago, o hasta que no se levante la orden de embargo, mi empleador va a mantener como activo vigente y tendrá que comportarse como agente de retención todos los meses cada vez que me hagan un pago. Cada vez que me hagan un pago tiene que ver si existe algún monto a retener. Eso es lo que va a ocurrir. Pero además quiero hacer de su conocimiento, porque este es un tema muy importante, es un tema muy, muy importante, ¿ok? También tenemos que tomar en cuenta respecto a cuánto tiempo puede permanecer vigente un embargo de retención sobre mis remuneraciones. Tenemos que ver que el plazo de prescripción se interrumpe. El plazo de prescripción avanza, se corta y empieza de cero y avanza de nuevo y se corta de nuevo y avanza de cero. O sea, cada vez que hay un acto de interrupción es borrón y cuenta nueva. El tiempo de prescripción que había pasado se pierde. De repente va a ser hasta acá, acto de interrupción. Todo este tiempo que estaba hasta acá, todo este tiempo se perdió. Y desde el acto de interrupción empieza en adelante un nuevo plazo de 4 o de 6 años. ¿Correcto? Esto es importante mencionar porque en el artículo 47, y como estamos hablando en el contexto de una deuda tributaria que ya está en un procedimiento de cobranza coactiva, porque ese es el presupuesto para que haya un embargo, un procedimiento de cobranza coactiva válidamente iniciado, ese es el contexto en el cual hablamos, entonces fíjense ustedes la última, el último, la última viñeta, ¿no? Nos habla y nos menciona de que el plazo de prescripción se interrumpe, ¿ya? Por cualquier acto que notifique el ejecutor coactivo. Habiéndose iniciado un procedimiento de cobranza coactiva, cualquier notificación que forme parte, cualquier resolución que forme parte del expediente coactivo causa interrupción del plazo de prescripción. Me llega una solicitud para indicar bienes libres. Se traga un embargo en forma de intervención en información. Se notifica la resolución que dispone el embargo de las remuneraciones, acto interruptorio. La SUNAT amplía el monto del embargo, acto interruptorio. Se produce un pago parcial y la SUNAT emite la resolución reconociendo el pago parcial, acto interruptorio. Cualquier documento, cualquier resolución que se emita dentro de un procedimiento de cobranza coactiva causa interrupción del plazo de prescripción. Y como les dije, cada interrupción implica que hay un nuevo empiezo. Es un corte y hay un nuevo empiezo de 4 o de 6 años. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Si lo vemos en una línea de tiempo, vamos a ver. Imagínense ustedes el ejemplo que estoy tomando, ¿ya?
Estoy avanzando y digo, ok, ya se produjo el vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual de renta del año 2024. En esta declaración que yo tengo acá, yo declaré que tengo un monto pendiente de pago. No lo pagué. Como consecuencia de ello, la Administración Tributaria me emite una orden de pago. Una orden de pago, ustedes lo saben también como yo, una orden de pago es un documento de exigibilidad inmediata porque se basa y se sustenta en lo que yo mismo declaré. Yo le dije a la Administración Tributaria, te debo 1.000 soles. Y la Administración Tributaria, como esto se basa en una declaración jurada, yo mismo estoy jurando que te debo 1.000 soles. Entonces, a través de la orden de pago, la SUNAT lo que hace y dices, ok, Julio, si tú me dices que me debes 1.000, yo te creo, págame. Por eso es que goza de esa presunción de exigibilidad, porque se basa y se sustenta en lo que yo mismo dije que debo. Y como esa exigibilidad es inmediata, también de manera inmediata, al día siguiente de la notificación de la orden de pago, me puede llegar la resolución de ejecución coactiva. Y la resolución de ejecución coactiva es un mandato de pago, es un requerimiento de pago, es una exigencia que te está indicando que se va a iniciar la cobranza forzosa de esa deuda tributaria. Las administraciones tributarias, las más de 2.000 administraciones tributarias que existen en el Perú, están legalmente habilitadas, están facultadas, pueden hacer la cobranza compulsiva. Aun cuando yo me niegue, ellos pueden legalmente iniciar la cobranza coactiva y obligarme y forzarme a pagar a través de los embargos. Entonces, fíjense ustedes, yo presenté la declaración jurada de renta en el año, en abril del 2024. En ese mismo mes me notifican la orden de pago. Y en abril, y antes que acabe abril del 2024, ya me están iniciando el procedimiento de cobranza coactiva. Finalmente, el embargo sobre las remuneraciones se produjo en mayo del 2025. En mayo del 2025. Y ese embargo, que se inicia en mayo del 2025, se va a mantener mientras haya deuda. Pero ese embargo también es un acto de interrupción de la prescripción. Y como consecuencia de ello, notificada la resolución de embargo en mayo del 2025, nos fuimos hasta mayo del 2029. La SUNAT tiene 4 años por delante para forzarme a pagar. ¿Ya? Forzarme a pagar. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Pero nos hemos quedado que el embargo está en mayo del 2025. Pues fíjense ustedes, sigamos con la línea de tiempo. ¿Ya? El embargo de mayo del 2025, esta es la fecha en la cual empieza. Esta es la fecha en la cual empieza, ¿correcto? Y en junio del 2025, el empleador dice, tengo un monto para pagarte. Pues se produce una primera retención. De repente, en agosto del 2025, yo tengo un poquito más de billete, estoy habilitado y hago un pago parcial. En octubre del 2025 hago un segundo pago parcial, pero ocurre, amigos, que la retención de junio y los pagos parciales de agosto y de octubre no alcanzan para cubrir toda la deuda. Y por eso el embargo subsiste. El embargo se irá reduciendo. Acá eran 2.000 soles. Acá de repente ya son 1.700. Aquí bajó a 1.400. Aquí bajó a 1.000 soles. Pero todavía hay deuda. Y como todavía hay deuda, el embargo subsiste. Es obligación del ejecutor coactivo, es obligación del ejecutor coactivo el emitir las resoluciones que reducen el monto del embargo según se vaya reduciendo el saldo pendiente de pago. ¿Por qué?
Porque el propio Código Tributario establece de manera muy clara que el monto de los embargos guarda relación directa con la deuda pendiente de pago. Si aquí, a octubre del 2025, ya tenemos una deuda que se redujo a 1.000 soles, no puede subsistir un embargo por 2.000. Tiene que venir el embargo y reducirse hasta por los 1.000 soles, porque eso es lo que está pendiente de pago. Entonces, embargo de ejecución continuada, porque empezó en mayo del 2025 y mientras haya deuda pendiente de pago, mientras no se complete el monto ordenado a retener al empleador o hasta que el ejecutor coactivo ordene su levantamiento, el embargo continúa en el tiempo. ¿Ok? Esa es la idea que este, está detrás. ¿Ya? ¿Estamos bien? Digamos, eso es la estructura básica y conceptual del embargo en forma de retención. Vamos a ver entonces el segundo tema de la tarde. El segundo tema de la tarde son los montos a retener. Y para hablar de montos a retener, no hay nada mejor que hacer con pura casuística para ver cómo se calcula cuándo sí y cuándo no. No podemos olvidar la regla que está en el artículo 648 del Código Procesal Civil, que nos dice que los embargos a las remuneraciones y pensiones, y por interpretación del Tribunal Constitucional, también a los honorarios que están en los recibos por honorarios, ¿ya? Se pueden embargar los montos que excedan las 5 unidades de referencia procesal, pero ese exceso solamente una tercera parte. Y también nos dice el Código Procesal Civil que no se pueden embargar las pensiones alimentarias, ¿ya? Las pensiones alimentarias. Entonces, vamos a ver cómo es que atacamos este tema. La pregunta es, ¿sobre qué monto se efectúa la retención? ¿Sobre qué monto? Sobre la remuneración bruta, es decir, el monto de la remuneración que se paga o el monto de los honorarios que están en el recibo por honorarios sin ningún tipo de descuento, o sea, la remuneración bruta antes de cualquier descuento, el 8% de los recibos por honorarios o el impuesto, el pago cuenta del impuesto a la renta y las aportaciones a de salud y a ONP o a SNP, ¿no? ¿Sobre qué monto? ¿Sobre la remuneración bruta o se efectúa la retención sobre la remuneración neta? Es decir, el monto de la remuneración o el monto del recibo por honorarios después de los descuentos de ley. Esto motivó eventualmente discusiones sobre, digamos, sobre qué voy a calcular, sobre qué monto voy a calcular la retención. Y la respuesta, aunque no está por escrito, sí en las orientaciones que brinda la SUNAT y sí en las fiscalizaciones que lleva adelante, la interpretación de la SUNAT es que el monto de la retención se efectúa sobre la remuneración bruta. Es decir, el monto bruto de remuneración, el monto total girado en el recibo por honorarios sin ningún tipo de descuento. Sobre eso se calcula las retenciones de ahí se sale el monto que se va a descontar, a retener de mi remuneración o de mi honorario. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, un empleador, una empresa que recibe la orden de retención, un empleador, una empresa que recibe la orden de retención, tiene que hacer todos los meses, mientras esté vigente o cada vez que paga un recibo por honorarios, tiene que seguir una metodología. Lo primero a considerar es que la URP del año 2025 equivale al 10% de la UIT. Eso significa que una RP son 535 soles. Entonces, una vez que ya ha llegado la resolución
que ordena retener las remuneraciones para el pago de deudas tributarias sobre remuneraciones o sobre honorarios, la empresa que empieza a comportarse como agente de retención debe analizar si hay montos a retener. Eso es lo primero. Y para analizar si hay montos a retener, lo segundo que tiene que hacer es verificar cuál es el monto a pagar, la remuneración bruta o el monto de los honorarios que están girados, que aparecen en el recibo por honorarios. Y si el monto de la remuneración o el monto del recibo por honorarios es inferior a 2.675 soles, no hay retención. Ojo, siempre estamos hablando de personas naturales, porque no es posible que yo le deba a una empresa y que lo tome como que el pago que tengo que hacer a esa empresa es una remuneración. No. Remuneraciones u honorarios, estamos hablando siempre de personas naturales. ¿Ok? Entonces, ahí va la primera regla. Si el monto bruto de la remuneración, si el monto del recibo por honorarios es inferior a 2.675 soles, no hay retención, porque los 2.675 soles son 5 URPs. Y si el monto es mayor a 2.675, se retiene un tercio del exceso. Un tercio. Y acá hay un tema importantísimo, por favor, que no quiero que pierdan de vista, ¿ya? Y este tema guarda relación con la oportunidad en la que se efectúa la retención. Evidentemente, como esta es una notificación que llega a mi empleador, como esta es una notificación que llega a quien yo le estoy prestando un servicio por el cual he emitido recibos por honorarios, la retención, que es lo que está abajo en azul, debe efectuarse antes del pago, evidentemente. Yo sé que parece de repente muy ingenuo, muy naif el explicar esto, pero vale la pena recordarlo. La retención opera antes del pago, antes de la entrega del dinero, si es un importe que puedo entregarlo en efectivo, antes de la transferencia bancaria, antes del depósito a la billetera digital, con esta ley que ha salido la semana pasada. ¿Ok? Entonces, yo le voy a pagar en este momento, no sé, pues a Perico Los Palotes. Pero antes de pagarle a Perico Los Palotes, yo ya sé que me ha llegado una orden, una resolución coactiva que dispone el embargo. Y me dice hasta 3.000 soles. Yo tengo que ver quién es el afectado. Digo, es Perico Los Palotes. Entonces, yo ya no te voy a transferir tu neto, tú tienes una remuneración bruta de 3.000 soles y yo normalmente, yo como empleador te deposito 2.500, por decir algo. ¿Ya? Entonces, allí no, te voy a descontar de esos 2.500, te descuento 600 soles más y te deposito 1.900. Eso es lo que hay que hacer. O sea, el trabajador, el sujeto que emite el recibo por honorarios va a recibir un neto ya descontado el importe de la retención que corresponde efectuar. No es que le deposito y luego retengo, no. La retención, el embargo se ejecuta, se lleva adelante antes del pago, antes de la entrega del dinero cuando sea un monto en efectivo, antes de la transferencia bancaria, antes del depósito a la billetera digital. ¿Ok? ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar casos para que vean cómo esto se produce en la vida real. El presupuesto que vamos a analizar ahora es que ya nos llegó la resolución de embargo. Y tenemos una primera resolución de embargo en donde nos dice, oye, tu empleador tienes que retenerle hasta 1.800 soles a tu trabajador. Entonces, lo primero que tengo que ver yo es si efectivamente yo tengo algo que pagarle a esa persona, porque puede ser que sea un trabajador, que sea un ex trabajador, y ya no está conmigo desde el año pasado. Entonces, yo responderé, pucha, ya no es trabajador mío, yo no tengo nada que retenerle. Esa será una respuesta. Pero, o es un sujeto al cual me está prestando servicios y no tengo yo recibo honorarios pendiente de pago a la fecha en que se recibió la resolución coactiva.
no habrá retención que efectuar. Pero imaginémonos ustedes, que es el caso normal que tenemos que analizar, que nos dicen, como pueden ver acá, nos dicen, el embargo es hasta 1.800 soles, pero resulta que la remuneración o el recibo por honorarios es de 1.700. Pero un momentito, no hay retención por los primeros 2.675 soles, y yo le tengo que pagar 1.700. Entonces, ¿cuál es el monto de exceso? 0 soles. ¿Cuánto es un tercio de exceso? 0 soles. ¿Cuál será el importe a retener? 0 soles. Lo que hay que hacer en estos casos es responder a la SUNAT y decirles, señores de SUNAT, ¿saben qué? Recibí la orden de retener, pero ocurre esta situación. No tengo importe a retener porque lo que yo le debía por concepto de remuneraciones u honorarios a esta persona en específico era menor a 2.675 soles, a las 5 URP. Como consecuencia de ello, no tengo retención que hacer. No tengo retención que hacer. Distinto será el caso, distinto será el caso cuando yo, por ejemplo, tengo una remuneración mayor, 3.000 soles mensuales de remuneración, y yo no puede haber embargo sobre los primeros 2.675, pero aquí sí ya hay un monto exceso. O sea, 3.000 menos 2.675, ya, el exceso será 325 soles. Y de esos 325 soles, yo solamente puedo retener un tercio del exceso, un tercio de 325. Por tanto, de los 3.000 soles que le pago al trabajador, por estas reglas, yo solamente tendré que retener 108 soles, 108 soles. Y eso es lo que se le informará a SUNAT. Señores SUNAT, miren ustedes, siguiendo las reglas del Código Procesal Civil, ya, he retenido, pero el importe retenido ha sido 108 soles. Y eso es lo que se le entregará a la SUNAT, los 108 soles. ¿De acuerdo? Eso es. No hay mucha ciencia, en verdad, pero sí hay casuística. Segundo caso. Fíjense ustedes, el embargo sigue siendo por 1.800 soles y la remuneración sigue siendo por 1.700, pero llegó el mes de julio y ya se le tiene que haber pagado la gratificación del mes de julio. Entonces, en el mes de julio a este trabajador no se le está pagando 1.700, sino que se le está depositando, así en grosso modo, 3.400 soles. Como se le está depositando 3.400 soles, tenemos que descontar los 2.675 sobre la sumatoria de todo lo que se le pague. Siendo esto así, en el mes de julio sí tendremos una diferencia, un exceso de 725 soles, un tercio, 242, a retener 242. Y es que lo importante en este caso es que se tiene que, para efectos de la retención, por eso es que se hace un análisis mes a mes. En el caso, por ejemplo, de los vendedores que tienen remuneración variable por las comisiones que cobran por sus ventas, esta resulta mucho más claro que hay que hacer una evaluación mes a mes de cuánto es el monto sobre el cual se va a calcular la retención, porque se tienen que considerar los montos que se pagarán a la fecha de la retención mes a mes. En el mes de junio no hubo retención. En el mes de mayo no hubo retención. En el mes de julio sí habrá retención porque tenemos monto adicional llamado gratificaciones. En agosto nuevamente no habrá retención. Entonces, como esta evaluación se hace mes a mes, va a poder ocurrir que en un mes sí hay retención y en otros meses no. El tema es, cada vez que hacemos como empleadores o como pagadores de recibos por honorarios este análisis, tenemos que sustentar ante la SUNAT y decirle, señores SUNAT, en este mes sí corresponde efectuar retención porque se ha producido que en este mes hay el pago de la gratificación, ¿no? Y solo gracias y debido a
esa circunstancia, este mes sí yo tengo importe a retener. Pero el próximo mes volveremos a la situación anterior, donde no hay nada que retener. ¿Ok? Hay que tener muy, muy, muy en claro esta situación. ¿Ya? Y el otro ejemplo que tenemos acá, ya hemos cambiado el tema de las gratificaciones, que eso también se considera directamente de remuneración, por el tema de la pensión alimenticia. ¿Cómo proceder cuando existe pensión alimenticia? Y este tema de las pensiones alimenticias ha generado y genera hasta el día de hoy, porque no hay pronunciamiento de la SUNAT, así como tampoco hay sentencias del Poder Judicial sobre cómo efectuar la retención. Y fíjense ustedes que la polémica está puesta y esta polémica se basa en lo siguiente. Nos dice, fíjense, los datos son los mismos. El tema es sobre qué monto calculo. El primero de los mecanismos nos dice, mira, tú tienes que tomar la remuneración bruta, el monto bruto, el monto que está en el recibo por honorarios. A ese monto, que lo vamos a denominar A, le descontamos las 5 URP y ahí sale el exceso. La retención opera sobre el exceso de la remuneración bruta menos las 5 URPs. 1.325. Un tercio de 1.325, 442, y como consecuencia se retiene 442. ¿Ya? Pero hay otras voces, otras interpretaciones que nos dicen, no, si el Código Procesal Civil nos dice que no son embargables las pensiones alimenticias, entonces yo no tengo que considerar dentro del monto sobre el cual se va a embargar a las pensiones alimenticias. Entonces, bajo este mismo mecanismo, bajo este segundo mecanismo, del importe bruto de las remuneraciones de 4.000 soles, yo le descuento el monto de la pensión alimenticia, 1.300 soles, porque es inembargable. ¿Qué ocurre si el monto del exceso interfiere, interrumpe, se solapa, ¿no?, sobre el monto de las pensiones alimenticias? Las pensiones alimenticias tienen preferencia. Entonces, algunas personas dicen, de la remuneración bruta, si hay una pensión alimenticia, yo le descuento primero la pensión alimenticia y a la diferencia, a la resta de A menos B, se le descuenta C, las 5 RPs, y así se establece C en exceso. Entonces, el exceso ya no es A sobre B, sino es A menos B menos C, A menos B menos C. Del monto de la remuneración o del honorario se descuenta el importe de la pensión alimenticia y se descuenta luego las 5 RPs. Entonces, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia, ¿verdad? Porque mientras que en el primer método el exceso es 1.325, en el segundo solamente son 25 soles. Mientras que con el primero el importe a retener es 442 soles, con el segundo el importe a retener es solamente 8 soles. La pregunta es, la pregunta es ¿sobre qué monto se aplica? Déjenme contarles, por eso les decía que en este momento no hay una interpretación. Y con conocimiento de casos, les puedo decir que se envían a la SUNAT a cobranza coactiva las dos respuestas. Me refiero, hay algunas empresas que han optado por decir, oye, yo aplico este método, el que está acá, yo aplico este método acá, y hay otras que dicen, no, más justo es este de acá. De las dos se han mandado. De las dos se han mandado. ¿Ok? Y como consecuencia de ello, todavía tenemos dudas sobre qué se aplica. Ya como este tema ha saltado bastante este año por las órdenes de cobranza coactiva,
entonces ya se ha formulado, ya debe haber ingresado a la SUNAT inclusive una consulta institucional de un colegio de profesionales preguntando a la SUNAT cuál es tu posición, cómo interpretas tú esta norma. Vas a ver, para poder trabajar mejor, para poder trabajar correctamente. ¿Ok? Mi posición personal, mi posición personal es que deberíamos seguir el método A, el primero de los métodos, este de acá. ¿Ya? Deberíamos estar en este mecanismo. ¿Por qué? Porque el embargo, fíjense ustedes, la remuneración que percibe el trabajador es 4.000 soles, la remuneración bruta. A él se va a embargar solamente un tercio del exceso, o sea, de estos 4.000 soles, al trabajador todavía le restan 558 soles, o sea, 3.558 soles, menos los 442. Y sobre esos 3.558 es que se le descontará los 1.300 de la pensión alimenticia. No hay traslape, no se están confundiendo, no se están chocando. Esta es mi interpretación. Sin embargo, pongo en mesa, como este es un ambiente académico, que hay sujetos que interpretan también, hay personas que interpretan de esta forma. Y les puedo asegurar que se han efectuado retenciones en base a los dos métodos. Y se ha notificado a la SUNAT, y la SUNAT, el área de cobranza coactiva, quizás no es el área correcta, pero no ha discutido estos cálculos. No los ha discutido. ¿Ok? Entonces, así estamos. Me comentarán qué piensan ustedes. Pero este es el tema. Y luego, también suele suceder, ¿qué pasa cuando tenemos remuneraciones en moneda extranjera? Remuneraciones en moneda extranjera. El embargo sigue siendo 1.800 y esta persona gana de remuneración bruta $3.500 mensuales. Entonces, si convertimos, lo primero que hay que hacer es, nos llega la resolución coactiva y la resolución coactiva nos va a decir que hay que embargar un monto en soles. No nos va a decir embarga dólares, jamás. Entonces, como el embargo es en soles, esa remuneración bruta de $3.500 tenemos que convertirla a soles y utilizaremos el tipo de cambio del día. Para fines de este ejemplo, yo he tomado el 3.5, está un poquito más, pero he tomado 3.5. Y entonces, una vez que ya convertí la remuneración en moneda extranjera a soles, sigo el mismo procedimiento. Sobre ese monto, que es 12.320 soles, descontaré los 2.675 de las primeras 5 URPs y me da un exceso de 9.645 soles. Estupendo. 9.645 soles. Y un tercio son 3.215. Pero, un momentito. A ver, el embargo es por 1.800. Y lo que yo puedo embargar como empleador es hasta 3.215 soles. Entonces acá se produce una situación bien singular. Se retiene, el monto a retener es el monto del embargo. No puedo retenerle más, porque la orden de cobranza coactiva dice hasta, es un tope máximo. Si la resolución dice hasta 1.800 soles, yo no puedo retenerle 3.000, ni siquiera puedo retenerle un sol más, es hasta 1.800. Yo sé que legalmente un tercio son 3.215 soles, pero esos 3.215 yo solo puedo retener 1.800. Y hasta ahí llego. No puedo tener más, porque ese es el monto máximo ordenado a embargar. ¿Ok? Ese es el monto máximo ordenado a embargar. Y así le responderé a la SUNAT. Comunicaré a través de la plataforma de cobranza coactiva o ingresando un escrito en físico, porque si estoy reteniendo, la misma resolución de embargo dice, mándame el cheque
y entrégalo en físico en tal dirección, ¿verdad? En este caso, en este último ejemplo, simplemente retendré el importe de 1.800 soles, que es el monto máximo ordenado a retener, es el monto del embargo, ¿correcto? Eso es lo que se hace. Acá hay un tema importante, ¿ya? Acá hay un tema importante. Este, es un detalle que quiero comentárselos porque me parece importante que lo sepan. Cuando sí hay un importe a retener, cuando sí hay un importe a retener, la pregunta del caso es, ¿descuento yo de ese importe a retener o no descuento el costo de emisión del cheque? Porque yo no tengo como empresa, yo no tengo como empleador, yo no tengo como sujeto que va a pagar un honorario, yo no tengo por qué asumir el costo de la emisión del cheque de gerencia o del cheque certificado, que es lo que pide la resolución de SUNAT. Y emitir un cheque de gerencia y emitir un cheque certificado te cuesta entre 50 y 100 soles. ¿Por qué tendría yo como empleador que asumir ese monto? Entonces ocurre que muchas empresas que efectivamente tienen a retener, que tienen por retener, no envían los 1.800 soles, sino dicen, oye, yo tengo que retener hasta 1.800, pero de esos 1.800, a mí el cheque me costó 75 soles, ¿verdad? La emisión del cheque me ha costado 75 soles, entonces te envío 1.725 soles más el voucher del importe del cheque que fueron 75, porque yo no lo tengo por qué asumir. Hay otras empresas que no se hacen problemas o no quieren, digamos, meterse en discusión con la SUNAT y asumen ellos el importe del cheque. Lo asumen. Pero legalmente hablando, no es un monto que debería ser asumido por nosotros. En estricto, yo he visto los dos casos. Tengo clientes en los cuales me han dicho, Julio, no te hagas problemas, manda los 1.800 y los 75 soles del cheque ya los pongo allá. Total, es un gasto financiero que igual lo puedo deducir. Pero hay otras empresas que dicen que no. O sea, yo tengo importe de retener 500 soles, debo retener 500 soles y voy a retener los 500 soles. Lo que pasa es que de esos 500 soles yo destino 75 para el cheque y le entrego 425 a la SUNAT. Y le informo en mi carta de respuesta que me sale a retener 500 soles, pero yo he descontado el importe del costo del cheque. ¿Ok? Se los comento, como para que tengan ustedes un poquito más de conocimiento sobre el tema y capacidad de acción. ¿Perfecto? Está bien. Siendo estos los ejemplos típicos que son los que se presentan en el 80%, 85% de las situaciones normales, ¿ya? La pregunta es, ¿qué mecanismos de defensa tenemos? Y por mecanismos de defensa, a lo que me estoy refiriendo es eh, qué acciones debemos tomar nosotros ya como sujetos a quienes se les ha embargado, sujetos que estamos soportando el embargo de retención que se ha ido notificado a mi empleador o al sujeto que está efectuando la retención. La pregunta que nos hacemos entonces es, ante un embargo sobre las remuneraciones honorarios, ¿cómo nos defendemos? Eh, Siempre le digo a mucha gente que me consulta que la mejor forma de protegerse es hacer recordar cuáles son los límites. ¿Por qué digo esto? Porque es muy, pero muy común que un empleador o en especial un sujeto que está pagando un recibo por honorarios no ponga atención al tema del mínimo no embargable, de este monto equivalente a las 5 URPs.
Pasa con muchísima frecuencia que los sujetos que pagan recibos por honorarios se olvidan de ese tema. El recibo por honorarios es por 1.500 soles, pues no deberías retener nada. El recibo por honorarios es por 800, 700 soles. Por más que te llegue una resolución de SUNAT, tu respuesta es no corresponde que retenga. Porque estamos hablando, estoy pagando, el recibo por honorarios es por un monto inferior a las 5 URPs. O la remuneración de este trabajador es inferior a las 5 URPs. ¿Ok? El sueldo promedio en Lima, fíjense ustedes, ¿ah? Este es un dato que ha salido en gestión la semana pasada. El sueldo promedio en Lima es de 2.200 soles. 2.200. Entonces, si eso es así, la más común de las situaciones debería ser, señor Sunat, no tengo nada que retener. ¿Cómo nos defendemos? Prestando atención a este tema. Yo, como trabajador, una vez que el empleador me dice, oye, llega una orden de SUNAT, qué incómodo, ¿por qué regulariza? Tú le tienes que responder, señor empleador, lo primero, solo se puede embargar por montos encima de las 5 URPs, de estos 2.675 soles. Montos inferiores, no hay embargo. De repente ocurre que además de este monto no embargable, tenemos retenciones judiciales o tenemos que pagar alimentos al tener un acta de conciliación o hemos perdido algún juicio y tenemos que pagar reparaciones civiles. ¿O correcto? O sea, hay que avisarle al empleador y comunicarle estas circunstancias para que el empleador ya tenga conocimiento de que mi remuneración tiene otros montos de descuentos. Y lo otro que puedo hacer yo, cuando por ejemplo tengo estas mismas situaciones, tengo que pagar pensión alimenticia o tengo un acta de pago de alimentos y ¿cómo se llama por conciliación, o tengo una retención judicial, o tengo una orden de pago de reparación civil por el Poder Judicial, o sea, tengo que comunicar a la SUNAT y decirle, señores SUNAT, sorry, pero hay otras retenciones más antiguas que tienen derechos preferentes en base a la prelación tributaria, porque la deuda de SUNAT no tiene el poder del primer rango. O sea, cuando tú debes a múltiples acreedores, tienes varios tipos de deudas, hay rangos. ¿Cuál va primero? ¿Cuál segundo? ¿Cuál tercero? ¿Cuál cuarto? ¿Cuál quinto? Ese orden de pago se llama prelación. Primero yo, segundo, después yo, después yo, después yo, y acá están los tributos. En el Código Tributario, ¿verdad? En el Código Tributario, el artículo 6 del Código Tributario nos establece cuál es ese orden, cuál es la prelación de deudas, a quién se le paga primero. Eso significa prelación. ¿Quién cobra primero? Y lo que el propio Código Tributario nos dice es, un momento, primero hay que pagar las remuneraciones y los beneficios sociales adeudados a trabajadores. Entonces, si yo emito, por ejemplo, un recibo por honorarios, y ese recibo por honorarios, ya ese recibo por honorarios es, no sé, pues 15.000 soles. Pero de esos 15.000, yo tengo que pagar a mis dos asistentes y a mis tres practicantes. O sea, de esos 15.000, 8.500 ya están destinados para el pago de las remuneraciones de esas cuatro personas, dos asistentes y dos practicantes. Entonces, de entrada, de entrada, de esos 15.000, yo voy a descontar los 2.675. Pero ese exceso, 15.000 menos 2.675, ese exceso se reduce porque ese monto que yo voy a cobrar, esos honorarios que yo voy a cobrar,
están destinados para el pago de remuneraciones y beneficios sociales. De esos 15.000 menos los 2.675, es decir, los 12.125 soles que quedan, ese monto de 12.125 se reduce en 8.500, porque esos 8.500 tienen primer rango, remuneraciones y beneficios sociales adeudados a trabajadores. Luego pudiera ser que yo estoy cobrando por honorarios, pero a la vez soy empleador, tenga aportaciones impagas a las AFP, al Sistema Nacional de Pensiones, a la salud, y además los intereses se reducen, tienen preferencia. Alimentos tiene preferencia. Hipotecas o cualquier otro derecho real, prenda, anticresis, ¿verdad? Contratos tipo leasing, hipotecas flotantes, prendas flotantes, todo lo que sea un derecho real inscrito en el registro de propiedad o en el registro de prendas de bienes muebles, tiene preferencia. Y después de estos 4 grupos o conjuntos de deudas, de acreedores, perdón, en quinto rango aparecen los tributos. Esta es la secuencia de prelación. Primero, remuneraciones y beneficios sociales. Luego, aportaciones. Luego, alimentos. Y luego, derechos reales inscritos, hipoteca, anticresis, prenda, contratos tipo leasing, etcétera, ¿verdad? Y después de eso, en quinto lugar, vienen los tributos. Esto, la prelación de deudas, artículo 6 del Código Tributario, esto es algo que hay que informar al empleador, que hay que informar al sujeto que va a pagar los honorarios. Porque estos señores tienen también, al momento de efectuar la retención, que verificar qué pasa con estos conceptos. ¿Qué pasa con estos conceptos? ¿Correcto? Ese es el tema. Pero no nos debemos quedar en comunicar al empleador, sino también a mí me están embargando las remuneraciones o a mí me están embargando el monto que me tienen que pagar por recibos por honorarios, yo de inmediato tengo que comunicar a el empleador, a la SUNAT y decirle, mira, de este recibo por honorarios, que es 15.000, hay un monto que guarda prelación. Hay un monto que es no embargable, que son las pensiones alimenticias. Hay un monto que tiene preferencia, que son, porque de esos 15.000, 8.500 se van al pago de remuneraciones. Sobre eso no cabe efectuar retención. Pero esto es por disposición tributaria. Esto, evidentemente, este artículo 6 complementa, se aplica también conjuntamente con el 648 del Código Procesal Civil. Pero el mecanismo de defensa, ¿cuál es? Se lo comunico claramente al empleador o al sujeto que me está pagando los honorarios, y además se lo comunico también a la SUNAT, para que ambos sepan. Nosotros ya hemos aplicado esta norma. Nosotros ya le hemos comunicado a cobranza coactiva, oye, mira, ¿sabes qué cosa? En efecto, el empleador le tiene por pagar a este sujeto tanto monto, pero se reduce porque tiene un acta de conciliación extrajudicial por pago de alimentos. Se reduce el pago de alimentos. ¿Ok? Entonces, en resumen, el mecanismo de defensa es simplemente de existir alguno de estos derechos preferentes, hay que comunicarle a la SUNAT antes de que el empleador o antes de que el sujeto que pague los honorarios, comunicarle, decirle cuáles y por cuántos son los derechos preferentes. ¿Cuál es la duración y la vigencia de esos derechos? Yo tengo pensión alimenticia hasta que mi chibolo cumpla 18 años y tiene 6 meses. Y hay que adjuntar a esa comunicación a SUNAT la copia de la orden, la copia del acta o el otro documento que sustente ese derecho preferente.
Y de ser el caso, decirle también a la zona, oye, levántame el embargo y hablemos de trabar otro embargo, te ofrezco en garantía otro bien, no sé. Pero esta es la forma, porque así además estoy cumpliendo con respetar los derechos preferentes de cualquiera de estas cuatro situaciones que les mostraba acá. ¿Por qué? Porque nuevamente los tributos van en quinto rango. ¿Ok? Entonces, y finalmente el mismo Código Tributario nos dice que los derechos de prelación pueden ser invocados y declarados en cualquier momento. Eso significa que recibía la orden de retención de inmediato puedo yo solicitarle que se apliquen estos órdenes de prelación. ¿Correcto? Y bueno, eso es todo. 71 minutos. Me quedo entonces acá y vamos a ver, me imagino, las preguntas, que hay varias preguntas en el Q&A para intentar responderlas, ¿verdad, Jimmy? Sí, doctor Rayo, la verdad que muchísimas gracias, muy, muy buenos comentarios hemos tenido en una ponencia muy didáctica y la verdad que esto lo agradecen los participantes, las más de 1.600 personas que nos vienen acompañando esta tarde. Doctor, quiero cederle este espacio para que pueda darle lectura a alguna de las consultas, por favor, en lo que nos resta de tiempo. Muchas gracias. A ver, gracias. Vamos a analizar las preguntas que estén directamente relacionadas con el tema de la ponencia, ¿ya? A ver, dice Jenny Malaver Chirinos, dice, si tengo una deuda ante SUNAT con RUC 20, empresa, ¿ya? Pero me pagan por locación de servicios con cuenta con RUC 10. ¿Me descontarán? No, porque la deuda está asociada al RUC 20, que es una empresa, y a ti te están pagando como persona natural, entonces no podrían embargar. En segundo lugar, Jocelyn Vilcatoma dice, en caso un empleador del hogar sea dependiente y perciba remuneraciones de quinta categoría, ¿podrá ser embargado mediante retención bancaria judicial en su totalidad? No, ya lo vimos, hay ciertos límites. ¿Ya? La deuda sería por orden judicial de pago de beneficios sociales o remuneraciones a su trabajadora del hogar. Sí, eso ya acabamos de ver, tiene primer rango de importancia. Entonces sí lo pueden embargar, pero tiene esos límites que ya hemos visto. Jesús Jean-Pierre Flores Torres dice, ¿de qué manera puede perfeccionarse el procedimiento de cobranza coactiva para equilibrar la necesidad de eficiencia recaudatoria con la protección efectiva de derechos fundamentales? Uy, la pregunta es complejísima y larguísima, pero voy a soltar solamente una idea, con lo último que acabo de explicar. Tener en presente que nosotros, que somos los sujetos que estamos siendo embargados, podemos tener el deber y comunicar a la SUNAT y a nuestro empleador que existen esos límites y que además de ser el caso, tenemos estos otros derechos preferentes, porque la cobranza de tributos va en quinto rango. Alimentos, beneficios sociales, remuneraciones y aportaciones a la AFP, SNP, salud, todo eso tiene preferencia sobre el cobro de la deuda tributaria. ¿Ok? Nuevamente, Jean-Pierre Flores Torres dice, ¿cómo el derecho podría fomentar una cultura tributaria? Me escapo del tema. Jean-Pierre Flores Torres, ¿qué protocolo de transparencia y publicidad debería exigirse a las actuaciones de cobranza cotidiana? Me escapo del tema. Doctor, si la SUNAT afecta en tu remuneración sin notificación, ¿se podría pedir la nulidad? Gran pregunta, Samuel Gómez. Sí, todo acto, toda actuación dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, sea la Administración Tributaria Nacional, o sea, cualquiera de las más de 2.000 administraciones tributarias que hay en el Perú, todos los municipios, todos los gobiernos provinciales, las administraciones tributarias especiales, como la OEFA, OEFA, Sutran, OCITEL, CITEL, el ANA, no sé, hay un montón más, todas, cada paso que den, cada pasito que den, debe estar sustentado en una resolución coactiva y esa resolución coactiva debe necesariamente notificarse. O sea, no, y si no se ha notificado, sí se puede pedir la nulidad. Anónimo Satendi dice, ante la resolución coactiva, ¿cabe algún recurso impugnatorio? ¿Es posible llevarlo al Poder Judicial? Mira, el único mecanismo de defensa es el que he comentado al final. En cobranza coactiva, en lo que se refiere al código tributario, allí expresamente se señala que el procedimiento y las actuaciones dentro de cobranza coactiva no son impugnables y que de llevarlo al Poder Judicial en revisión solamente puede hacerse cuando el procedimiento de cobranza coactiva haya concluido, no durante, no durante su tramitación. Entonces, por eso te digo, siempre cabe, por supuesto, interponer una acción de amparo, presentar una demanda de amparo por una actuación específica que cause daño, pero eso es
tema de otra harina de otro costal, a las resoluciones de cobranza coactiva durante el trámite de cobranza coactiva, no cabe en impugnación. Ricardo Pacheco, buenas tardes, dice, doctor, ¿los bancos privados pueden embargar parte de la remuneración mensual en caso que el trabajador pertenezca a una entidad estatal? Sí, sí. Pero ojo, ahí hay un tema importante, Ricardo, ¿ya? Hay un tema importante. El tema es que la retención la tiene que efectuar el empleador y la retención se tiene que efectuar antes de que tu empleador haga la transferencia bancaria al banco. O sea, lo que llega al banco, el neto que llega al banco ya está libre de polvo y paja. Entonces, allí no cabe un embargo de remuneraciones porque el banco no es tu empleador. Si el trabajador es una entidad estatal, recursos humanos de esa entidad estatal, tesorería o financiera o quien sea esa entidad, ellos son los que tienen que realizar el embargo antes de transferir dinero al banco. De nuevo, lo que llega al banco ya es un neto limpio después de la retención. Entonces, en principio, una entidad bancaria, los bancos privados, no deberían poder embargar bajo el concepto de remuneración. Sé que hay cuentas que se llaman cuenta sueldo y este tipo de cosas, no importa. El neto que llega a depositarse ya debe estar libre, o sea, es el monto después de las retenciones. Miguel Ángel de Orochea Baltasar. ¿Qué hacer si el trabajador ya le retuvieron por otra vía cubriendo su deuda? Sin embargo, a nosotros como empleadores no nos ha llegado el levantamiento de la deuda. Lo que puedes hacer es una cosa bien sencilla. En principio, debes seguir con la retención, pero yo antes de seguir con la retención, habiendo tomado conocimiento, esto es algo que se hace operativamente, habiendo tomado conocimiento de que la deuda ya fue pagada, de que la deuda ya fue fraccionada, de que la deuda ya se canceló, se le pregunta al ejecutor coactivo si el embargo subsiste. Lo que normalmente ocurre es que el ejecutor coactivo, cuando ve que ya no hay deuda, no te responde tu carta, sino te manda una orden de levantamiento del embargo. O sea, murió el tema. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero sí, mejor es preguntar antes, porque podrías afectar innecesariamente al trabajador. El Banco de la Nación también puede realizar retenciones sobre las remuneraciones por deudas tributarias si a quien se le retiene es un trabajador del Banco de la Nación. Ya lo expliqué. El monto neto que se deposita en cuentas bancarias ya es después de retenciones. Pero en este caso, si el trabajador embargado es un trabajador del Banco de la Nación, el Banco de la Nación debe actuar como empleador y retener. ¿Cuál es el plazo? Rosana Fernández pregunta, ¿cuál es el plazo de exigibilidad de la multa por papeleta de la Sutran? Este es otro tema. 2 años, pero es otro tema. Jean-Pierre Flores Torres, ¿cómo podría optimizarse el derecho administrativo procesal a la coordinación entre SUNAT, municipalidades y empleadores para que el embargo o cobranza coactiva genere máxima eficacia recaudatoria? Mira, no tengo una respuesta, Jean-Pierre, porque te comento que hay a nivel de Consejo de Viceministros, desde el año 2005, varios intentos de proyectos para hacer estas coordinaciones y todas han fallado. Edison Massa, en el caso que se haya dado la orden de embargo a los bancos y si estos retuvieron montos fuera de los montos inembargables de la cuenta bancaria, ¿cómo se debe proceder allí? Tú tienes que ir a hablar con los bancos. Ojo, Edison, orden de embargo a los bancos no es embargo de remuneraciones, ¿ya? Eso es embargo de créditos, de montos de depósitos, ¿ya? Que es otro concepto. Pero en términos generales, cuando tú tienes una orden bancaria de ese tipo, tú también puedes presentar al banco el tema de la prelación tributaria y también comunicarla a la SUNAT. O sea, ya me llegó a mí 12.000 soles a la cuenta bancaria, pero esos 12.000 soles yo los necesito para pagar las remuneraciones de mis chicos, de mis empleados. Entonces eso hay que comunicarle al banco y hay que comunicarle a la SUNAT que está en prelación, ¿ya? El banco debe liberar esa parte que pueda justificar como pago de remuneraciones. Julia Jara, ¿es obligación del demandante proporcionar información respecto al monto de la remuneración del demandado o el juzgado de oficio puede solicitar esta información al empleador del demandado? El juzgado la solicita normalmente al demandado, al empleador del demandado. Eso es lo que normalmente ocurre en el Poder Judicial. Anónimos Atendi, ¿se debe consignar la retención ordenada por la SUNAT en la planilla electrónica y en la boleta de pago de remuneración? No es necesario. No modifiques ni tu plame ni tu boleta de pago. Tú procedes a la retención solamente con la resolución coactiva. Tú emites tu boleta de pago como siempre, pero le dices, o sea, a ti te correspondía que te llegue 2.500 soles, pero esta orden de SUNAT te ha retenido 500 soles, te deposito los 2.000.
cualquier queja, te vas a Sunafil, a donde quieras, la resolución de SUNAT, siempre y cuando hayas hecho el cálculo correcto, por supuesto. Luis García, ¿el descuento en exceso del sueldo solo opera para los embargos ejecutados por SUNAT o es llevado para cualquier administración pública? Para cualquier administración pública que tenga la facultad legal de hacer su propia cobranza coactiva. Por eso yo he hablado en la ponencia, Luis García, de más de 2.000 administraciones tributarias, porque en el Perú tenemos como cerca de 2.070 y tantas administraciones tributarias. Son una locura, ¿no? Pero esos son los números que hay. ¿Ya? Entonces, claro, la que nos fastidia es la SUNAT, pero todos los municipios son administración tributaria, provinciales y distritales. Allí nomás ya tenemos más de 2.000. ¿Ok? Jean-Pierre Flores Torres, ¿qué criterios objetivos y protocolos debería adoptar la SUNAT y los entes ejecutores para ajustar dinámicamente los montos a embargar en función de los pagos parciales? Pregunta irresoluble. Este es un tema que también se ha trabajado en SUNAT desde el año 2000 y nunca se ha llevado a nada. Yonelet Matienzo, la retención opera sobre la base de conceptos remunerativos y condición de trabajo. Condición de trabajo no es un concepto remunerativo. Por eso es que se habla no de conceptos remunerativos, sino de remuneración bruta. El monto total que se consideran, bueno, podría ser como conceptos remunerativos. La condición de trabajo no es un concepto remunerativo y por tanto no suma para ese tema. Stephanie Moscoso, en el caso de los descuentos de ley, como la ONP renta quinta categoría, ¿se aplica igual que en el caso de alimentos? Ya hemos visto, Stephanie, en el tema de la prelación. De hecho, los descuentos por la ONP también se aplican, tienen preferencia. Entonces, si el monto del embargo a retener choca contra el monto de los aportes, entonces allí no debería haber ningún tipo de contradicción. Primero va el pago a la ONP y primero va el pago a alimentos. Angelina Martínez. En el caso del aguinaldo, el decreto supremo señala que no se encuentra sujeto a contribuciones ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos que están establecidos por ley o autorizados por el trabajador. ¿La declaración jurada puede ser tomada como la autorización? No, para nada. La declaración jurada no es una autorización de descuento, ni mucho menos. Acá no hay autorización de descuento en el embargo de remuneraciones, Angelina. Acá lo que hay es una resolución que ordena retener. Entonces, no necesitas autorización del trabajador. Es un mandato de ley. Es un mandato de un ejecutor en base a ley. Como consecuencia de eso, no necesitas autorización del trabajador. Más bien, tomo la pregunta, Angelina, para hacer una precisión. Si el empleador no retiene, si el empleador teniendo un monto a retener no retiene y se lo entrega al trabajador, el empleador se mete en un problemaza porque la SUNAT le puede meter una multa equivalente al 100% del importe que debió retener. Ojo, o sea, uy, me equivoqué, bueno, pues ya se lo entregué al trabajador, ya dile a la SUNAT que no tengo nada que retener. Y la SUNAT se entera que tú sí debiste retener como empleador, te va a caer la multa por el 100% del importe a retener. Hay un caso muy famoso en Trujillo del año 97, 98 por ahí, en donde un banco, que no voy a decir cómo se llama, pero está ahí uno de los más grandes del Perú, le entregó el monto que debió retener a una empresa y luego la SUNAT le mandó una multa por más de 1.000.000 de soles. Y el banco la peleó, pero hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo, es tu culpa, paga la multa, por si las dudas. ¿Ya? Angélica Arias, además de la remuneración fija, se recibe como ingreso un bono por función y un adicional de gastos operativos. ¿Cuánto será el monto del embargo a darse? El 100%, todo, la suma total. La remuneración bruta comprende todos aquellos montos que son conceptos remunerativos, pero que son de libre disposición del trabajador. Me estás hablando de un fijo más bono por función más adicional de gastos operativos. Si esos gastos operativos no hay rendición de cuentas, todo es remuneración, la suma de todo. El embargo sería entonces sobre los 10.000, Angélica, que es el ejemplo que estás proponiendo. John Cárdenas dice, buenas tardes.
es dable que se retenga la remuneración de un tercio por concepto de impuesto predial por el solo hecho que se haya individualizado la dirección exacta del inmueble. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú debes impuesto predial y pasas a cobranza coactiva, también te pueden embargar tus remuneraciones por impuesto predial. Recuerda, ¿qué tipo de deudas motivan o sustentan un embargo de remuneraciones? Cualquier deuda tributaria, incluyendo tributos municipales, sin duda alguna. Entonces, por el predial es un impuesto. Ya hay municipalidades que son bien agilitas con la cobranza coactiva. También están habilitados para hacerlo. ¿Ya? Este, luego dice, Luis García nuevamente, si a pesar de poner en conocimiento con escrito a la autoridad competente que no se debe ejecutar el descuento, sea administración pública o empresa privada, a pesar de ello te siguen descontando, ¿correspondería con denunciar penalmente? Yo no me iría a lo penal tan rápido, ¿ya? Pero yo sí me iría de frente a la comunicación y le mandaría una carta notarial al empleador diciéndole, te estás excediendo, estás incumpliendo la ley y le pediría que me restituya el monto indebidamente embargado. Vas a ver que no lo vuelve a hacer. Jorge Fuentes Linares, una empresa me paga en dos recibos honorarios a razón de $500 quincenales y a fin de mes. ¿Cómo sería este caso? Jorge, si te cae en contra tuya una resolución, hay que convertir, como ya dije, esos 500 soles en, esos $500 en soles. Lo que pasa es que tú estás emitiendo, entiendo yo, dos recibos por honorarios. El embargo recae por recibo de honorarios, por cada recibo. Entonces, la evaluación que tiene que hacer el sujeto que te paga es por cada recibo y $500 son más o menos ahorita como unos 1.700 soles, 1.750 soles. Entonces, por cada recibo estás por debajo de las 5 URPs y no debería haber retención. Angélica Arias dice, cuando existe una deuda al banco con hipoteca y una deuda con alimentos, ¿a quién se paga primero? Alimentos. Alimentos está por encima de hipoteca. Bueno, en materia tributaria estoy hablando, ¿ah? Ojo, Angélica Arias, estoy contextualizando en base al 6 del Código Tributario, cuando hay varios acreedores, ¿ya? Pero en este caso tu pregunta es más civil, por tanto me escapo un poco porque mi conocimiento estoy ahorita concentrado en lo tributario, ¿ya? Finalmente, Emma Meléndez dice, ¿una acción de amparo puede paralizar la ejecución del embargo por SUNAT? Sí, expresamente se le debe solicitar al juez de amparo que disponga la paralización o la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva porque de proseguir en adelante se va a causar daño, ¿no? Se va a manifestar un daño. Entonces, la idea de la acción de amparo es detente, mantén las cosas, congela todo para que no haya un daño permanente. Entonces, sí. ¿Qué otra medida administrativa o judicial impide la retención? Una resolución de quiebra, cuando te vas a un proceso concursal y estás diciendo, estoy así, pero totalmente aguja, no tengo ni un sol, y sale la resolución del Indecopi en donde te declara insolvente, o te vas al Poder Judicial y mediante un proceso sumarísimo te declaran en quiebra, entonces eso detiene las retenciones. Después de eso, querida Emma, no hay mucha otra alternativa en verdad. ¿Ok? Entonces, finalizando, tenemos la última pregunta de César Manrique, ya por la hora vamos culminando. ¿Se puede efectuar una medida cautelar de retención contra una entidad pública y sobre qué fondos? Sí, o sea, si la entidad pública es la deudora tributaria, es un contribuyente más, es un contribuyente más. ¿Y sobre qué fondos? Sobre los IDR, los ingresos directamente recaudados, o sobre las cuentas que tengan los saldos que queden más vendiendo en cuentas bancarias productos de transferencia de papá gobierno. Sobre ambos conceptos. Y esto es fregadísimo, porque normalmente sobre los ingresos transferidos, sobre los ingresos directamente recaudados, muchos de ellos se destinan para gasto común, le hace remuneraciones de sus empleados, pero sí podría retenerse. De hecho, hay un caso bastante interesante que se produjo hace como unos 10, 11 años atrás y fue alucinante, porque todos los trabajadores saltaron pues contra la entidad que ordenó el embargo, pero el embargo estaba correctamente puesto. ¿Ok? Entonces, ya estamos, Jimmy. Esas fueron todas las preguntas por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Sí, nos hemos extendido un poquito el tiempo, pero era necesario muchas consultas que tenía el público. No me queda más, doctor, que
agradecerle nuevamente, ¿no? Por su presentación. De esta manera estamos cerrando nuestro ciclo de conferencias del mes de julio. Ha sido un mes con muy buenos temas, muy buena afluencia al público, así que les agradecemos también a todos los asistentes que nos han acompañado durante este mes de julio y también en la sesión del día de hoy. Doctor, que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Esperamos poder tenerlo nuevamente en este espacio de nuestros martes de justicia. Muchas gracias nuevamente y bueno, solicitarle de repente que si nos puede compartir su importante material porque también el público nos lo ha Ya se lo solicitado envié. mucho. Genial, No, doctor. ya se lo Muchísimas envié. gracias. Ya se lo envié. ¿Ya? Genial. Entonces, para el público estaremos compartiendo el importante material que nuestro expositor ha tenido bien ahora compartirlo y asimismo lo compartiremos a través del correo electrónico. Así que si no quieren formar parte del grupo de WhatsApp, pueden escribir al correo ctorres@minjus.gov.pe para poder compartírselos a través de esa vía. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, me despido también de usted y esperamos tenerlo, como le decía, nuevamente en estos espacios. Gracias. Hasta otra próxima oportunidad. Encantado.